Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Es un privilegio y una bendición poder llegar hasta sus hogares en este día. Y qué bueno que hoy estén todos reunidos en familia para adorar a nuestro Señor, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y les voy a invitar a que leamos el Salmo 19. Dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje tus palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. La palabra de Dios debe ser nuestro alimento diario. Así como tenemos nuestro alimento físico, también tenemos nuestro alimento espiritual. Así que dice el salmista que la palabra de Dios es más deseable que el oro, y que es más dulce que la miel, y que la que destila del panal. Así que tenemos que desear la palabra de Dios en todo momento, que sea nuestro estandarte la palabra, para que seamos dirigidos y guiados en nuestro camino diario. Yo le invito en este día para que tome una posición de reverencia, de adoración, y comience a darle la mejor adoración a nuestro Dios. Ahí en familia, si usted quiere coger de la mano al que está a su lado, y comiencen a adorar y a decir: Señor, gracias, tu palabra es lo mejor para mi vida. Señor, te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. Oh Dios, hoy venimos ante ti, Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado, Señor, de pensamiento, de palabras, si sabiendo hacer lo bueno y no lo hemos hecho, Dios mío. Gracias, Señor, por limpiarnos, Señor, por purificar nuestra alma, Señor, y todo nuestro ser. Aquí estamos, oh Dios, hoy para adorarte, para exaltarte. Dios, gracias por este nuevo día, por este día que tú has creado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada amigo, Señor, nuevo que se conecta en este día con nosotros, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias por cada familia, por cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano, Señor, gracias.
Gracias por nuestra familia, oh Dios, que está ahí reunida, Señor, escuchando tu palabra, Dios mío. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno en gran manera. Gracias, oh Dios, porque tú eres digno de toda la gloria y de toda la exaltación, oh Dios. Hoy queremos adorarte. Hoy sabemos que tú estás, Señor, en medio de cada uno, Señor, de los que están ahí, Señor, desde sus casas, adorándote y glorificando tu santo nombre. Señor, gracias. Que tu palabra cada día sea nuestro alimento, que tu palabra sea todo para nosotros, oh Dios. Gracias, gracias te damos, Señor, en gran manera. Oh Dios, hoy te alabamos con todo lo que somos, Dios mío. Gracias, Señor. Continúa allí en la presencia del Señor y dígale: Señor, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú estás en medio de nosotros, aquí en mi casa, en mi familia. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo sé, Señor, que tú estás obrando en mi vida. Yo sé que tú estás obrando en mis problemas. Yo sé, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Yo sé, Señor, que tú estás allí en medio de la tormenta. Esta calma, Señor, que nosotros sentimos en nuestro corazón, eres tú en medio de la tormenta, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro escudo, Señor. Porque eres tú quien nos guarda, tú eres quien nos protege, Señor. Tú eres quien nos da libertad, quien nos da amor. Gracias, Señor. En ti estamos confiados, en ti estamos seguros, Dios. Señor, tú eres maravilloso. Te adoramos y te bendecimos. Allí donde usted está, dígale al Señor: Señor, yo sé que tú estás aquí en mi casa, tú estás aquí en mi habitación, tú estás aquí en mi sala, Señor, aquí con mi familia, los que están allí reunidos. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en medio de nosotros, que seas tú trayendo libertad en medio de esta reunión, que seas tú trayendo sanidad, que seas tú trayendo lo que viene de ti. Espíritu Santo, te decimos en el nombre de Cristo Jesús que tienes toda libertad para operar como tú quieras, para tocar nuestro corazón,
estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos con todo tu amor, dile. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos a declararlo, dile, Señor, tú eres milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres Oh, amor. milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, cuánta fidelidad. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor, en esta mañana nos levantamos, Señor. Nos levantamos en fe. Nos levantamos creyendo. Y te decimos, Señor, aún en medio de la adversidad, aún queda pueblo tuyo, aún queda iglesia tuya que se levanta en fe y dice, el Señor dijo y Él hará. Aún, Señor, creemos en ti. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de todo lo que está pasando en el mundo, nos levantamos y decimos, Señor, yo creo en ti. Señor, tú eres mi Dios. Tú nunca has fallado, tú nunca fallarás, Señor. Siempre has estado. Tú no tienes principio y no tienes final. Y siempre has sido fiel, Señor. Siempre has sido misericordioso. Y confiamos en tu poderío, Señor. Confiamos en ti, Señor. Vamos allí en tu casa, levántate en fe, sabiendo que nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de milagros, es un Dios que salva, es un Dios que sana. En ti confiamos, Señor. Dios de milagros y amor.
Dios les bendiga. Me alegra mucho poder estar en esta mañana conectados, adorando al Señor, exaltando su nombre, dándole gloria y honra a Él. Un saludo muy especial para cada persona que nos está viendo en esta mañana, para cada hermano, para cada hermana, para cada familia que nos está viendo en esta mañana. Damos gloria al Señor por su vida, damos gloria al Señor por la iglesia, damos gloria al Señor por este día que nos regala y por esta oportunidad que nos da Él de estar en su presencia para adorarle, para exaltarle. Vamos a orar al Señor. Quiero que usted se disponga en esta mañana y vamos a presentar todas nuestras necesidades, nuestras inquietudes, preocupaciones, también sueños, anhelos delante del Señor en esta hora. Cierre un momento allí sus ojos y unámonos en familia para orar al Señor. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de ti. Queremos darte gracias por este día que nos regalas, por esta oportunidad que nos das de estar en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque hasta aquí tu diestra nos ha sostenido. Como dice tu palabra, hasta aquí nos ha ayudado, Dios. Gracias porque si podemos estar en pie, porque si podemos estar Señor, delante de ti, es solo por tu misericordia, es solo porque tú nos has ayudado, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Yo te doy gracias por cada hermano, por cada hermana. Te doy gracias por cada persona que nos está viendo en esta hora. Te doy gracias por cada familia y pido tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tu bendición descienda sobre cada uno de tus hijos y sobre cada familia, Señor, que en esta mañana se encuentra reunida, Dios mío, para adorarte. Te pido en el nombre de Jesús que tú obres en cada vida, Señor. Aquellos que están enfermos, te pedimos, Señor, sanidad. Te pedimos restauración y especialmente, Señor, en esta mañana oramos por aquellos que están enfermos del COVID-19, Señor. Oramos que tu mano sea sobre ellos, cancelando todo virus, cancelando toda enfermedad y todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús, Señor. Toda enfermedad que haya en el pueblo la echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Créale al Señor. La palabra de Dios dice que Él es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Así que si usted está enfermo, presente su enfermedad delante del Señor. Dígale: Señor, tú ya llevaste esta enfermedad a la cruz del Calvario. Así que, Señor, yo creo que tú me sanas en esta hora. Señor, te damos gracias. También, Señor, presentamos toda necesidad material, Señor. Oh Dios, te pedimos que abras puertas de bendición. Tú eres nuestro proveedor, Jehová Jireh. Señor, te pido por provisión para aquellos que tienen necesidad en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, te pido que tú obres en aquellas personas que por causa del aislamiento, por causa, Señor, de toda esta situación que estamos viviendo, Señor, tal vez se encuentran deprimidas, tal vez están sufriendo crisis de ansiedad, tal vez están en momentos de depresión. En el nombre de Jesús yo te pido tu cobertura, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarda los corazones y guarda los pensamientos, Señor, de cada persona. Dios, obra, Dios mío, llénanos, porque tu amor, tu gozo, tu paz inunda los corazones en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, en esta hora nos disponemos para leer tu palabra, Señor, para meditar en tu palabra, Dios mío. Señor, te pedimos, Dios, que tú nos hables, que tú nos enseñes a través de tu maravillosa palabra, Dios. Te damos muchas gracias, Señor. A ti sea toda gloria, a ti sea todo honor, a ti sea toda alabanza, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta mañana yo quiero invitarle a leer el Salmo 19. Salmo 19, a partir del versículo 7. Salmo 19. A partir del versículo 7.
Nuestro tema de hoy lo hemos titulado Moldeados por su palabra. Moldeados por su palabra. El salmista, el rey David, que escribe este Salmo 19, en los primeros versículos habla de la creación, de la maravilla, de las maravillas de la creación de Dios. Pero a partir del versículo 7, él empieza a hablar acerca de la palabra de Dios. Y quiero que leamos versículo 7 en adelante. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Bueno, la Biblia dice del rey David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros muchas veces nos hemos preguntado, personalmente yo me he preguntado muchas veces, pero ¿por qué? ¿Por qué la Biblia dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios, si era un hombre que tenía tantos errores, que tuvo tantas fallas? Fue un hombre que cometió adulterio, fue un hombre que mató mucha gente a causa de la guerra, a causa de la conquista de territorio. Fue un hombre que derramó mucha sangre, fue un hombre que cometió muchos errores. Cuando de pronto vemos incluso su familia, vemos que hubo tantas situaciones allí en su familia. Y entonces decimos, yo me pregunto, pero ¿por qué la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Pero cuando yo leo un salmo como este, el Salmo 19, yo puedo percibir la ternura del corazón de David para con Dios. Era un hombre que cuando estaba en la presencia de Dios derramaba su corazón. Derramaba su corazón delante del Señor. Era un hombre que expresaba palabras tiernas a Dios. En este salmo podemos ver el amor de David por la palabra de Dios. La forma como se expresa acerca de la palabra de Dios. La disposición. En otros salmos podemos ver cómo él amaba la presencia de Dios. Y además de eso, el deseo que tenía, a pesar de sus fallas, él tenía un deseo ferviente en su corazón por agradarle a Dios. Constantemente él estaba buscando la presencia, él estaba consultando la palabra de Dios, constantemente él estaba buscando la forma de agradarle al Señor. Y a pesar de que muchas veces se equivocó, cuando se equivocó venía delante del Señor con un corazón contrito y humillado, como él mismo lo escribe en el Salmo 51. Venía con un corazón contrito y humillado y le pedía perdón al Señor y se apartaba de ese pecado y continuaba adelante.
Cada equivocación que tal vez él tenía le servía para reflexionar y para corregir, de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces él era un hombre que tenía un deseo de agradarle a Dios. Y yo creo que en esto nos vemos nosotros reflejados. Yo personalmente me veo reflejado en esto, porque podemos decir y reconocer delante del Señor que tenemos muchas fallas, que cometemos muchos errores, porque somos humanos, que somos imperfectos, pero que nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón es agradarle a Dios, es hacer lo bueno delante del Señor, y le pedimos a Él que cada día nos ayude a apartarnos del pecado, a apartarnos de lo que no le agrada y a hacer su voluntad. Entonces este salmo nos muestra varias expresiones en cuanto a la palabra de Dios. Nos muestra cómo David amaba la palabra de Dios y nos enseña cómo nosotros debemos amar y cómo nosotros debemos ver la palabra del Señor. Y todo lo que la palabra de Dios hace en la vida de aquellos que se disponen para estudiarla, para meditar en ella y para vivirla. Este salmo nos habla acerca de esto. Este pasaje que estamos leyendo, todo lo que la palabra de Dios puede hacer en su vida, cómo la palabra de Dios puede transformar, puede renovar su mente, puede transformar su vida completa cuando usted se dispone para leerla, para estudiarla, para meditar en ella y sobre todo para practicarla. Es ella, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que renueva nuestra mente. Es la palabra de Dios la que forma nuestro carácter y nos hace hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Si usted quiere ser una persona como David, conforme al corazón de Dios, usted debe dedicar tiempo a la palabra de Dios. Así que vamos a mirar tres aspectos que podemos observar en este salmo. Lo primero es las excelentes propiedades y los grandes servicios de la palabra de Dios. Las excelentes propiedades y los grandes servicios de la palabra de Dios. En primer lugar, empezamos leyendo en el versículo 7. En el versículo 7 dice: la ley de Jehová. En esta parte vamos a mirar 6 expresiones que el salmista, que el rey David usaba para describir la palabra de Dios. Y a la vez, en virtud de esas propiedades de la palabra de Dios, ¿cuál es el efecto que produce en cada uno de nosotros? ¿Sí? 6 expresiones. Primero, la ley de Jehová. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová. Entonces, la palabra de Dios es la ley de Jehová, y la ley de Jehová es perfecta. Cuando usted encuentra la palabra ley, es la palabra en el hebreo Torah, y la palabra Torah habla de derecho, de dirección y aún de enseñanza. Derecho, dirección, enseñanza. En muchas ocasiones, cuando se hablaba de la ley, se refería en algunas ocasiones al decálogo, a los 10 mandamientos, al resumen de la ley. En otras ocasiones se refería al Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Biblia. Pero aquí se está refiriendo a la palabra de Dios como dirección y como enseñanza. Lo que Dios establece. Una ley es algo irrefutable. Una ley es algo que se establece, que es firme y que es permanente.
Entonces no podemos, aquí no se refiere a que usted y yo tenemos que seguir viviendo bajo el pacto de la ley, porque usted y yo estamos bajo el pacto de la gracia, bajo el pacto de la sangre del Cordero. Pero cuando se refiere a la palabra de Dios, se refiere a la enseñanza que Dios ha establecido, a la palabra que Él ha establecido. Y dice que toda la palabra de Dios es perfecta. Y la palabra perfecto que usa aquí se refiere a que es entera, íntegra, sin defecto, sin tacha. La palabra de Dios es libre de toda corrupción. Además que es completa, nada se le puede añadir y tampoco se le puede quitar absolutamente nada. Ni se le puede añadir ni se le puede quitar. Además se refiere, la ley de Jehová es perfecta, se refiere a que es perfectamente apropiada para el efecto al que fue destinada. En Isaías capítulo 55 dice que así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada para todo lo que la envíe. Producirá el efecto para el cual Dios envía la palabra. Y es perfectamente apropiada. También en 2 Timoteo lo veíamos esta semana. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y al final en el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia la palabra de Dios es útil y es apta para prepararnos, para capacitarnos. Ella tiene todo lo que usted y yo necesitamos para capacitarnos en lo espiritual y aún en lo terrenal. Ahora, ¿cuál es el efecto que produce la palabra, la ley de Jehová, que es perfecta? La palabra, en virtud de ser perfecta, dice: convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Escuche esto. Y cuando dice en el hebreo convertir, es la palabra shub, que significa volverse, cambiar. La palabra de Dios nos hace volvernos, hace al hombre volver en sí. Es parecido a lo que nos describe la palabra en Lucas capítulo 15 acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo se apartó de su casa, se fue del lado de su padre y comenzó a vivir perdidamente y malgastó toda su herencia y empezó a vivir mal. Pero llegó un momento en el que él volvió en sí, él reaccionó. Lo que produce la palabra de Dios en nosotros es esa reacción, ese cambio de mente. Podríamos también hablar de arrepentimiento. Los grandes avivamientos en la historia han comenzado por el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted lee en el segundo libro de Crónicas, reyes como Ezequías, reyes como Josías, cuando fueron a la palabra, cuando leyeron la palabra, inmediatamente cayeron en cuenta de los errores que estaban cometiendo ellos y su pueblo y se arrepintieron. Para eso sirve la palabra de Dios. Convierte el alma, nos hace reflexionar, nos hace caer en cuenta de los errores. Muchas veces ni siquiera reconocemos que estamos mal, pero cuando nos comparamos con la palabra de Dios, entonces allí caemos en cuenta. La Biblia, la palabra de Dios nos hace caer en cuenta, volvernos a Dios, convierte el alma. Hay una transformación. En segundo lugar, dice en el versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora,
La palabra de Dios es el testimonio de Jehová. Escuche esto. La Biblia, la palabra de Dios, es el testimonio de Jehová. Ahora, ¿qué significa testimonio? En el hebreo es la palabra sik, que significa una afirmación de algo. Cuando vamos a mirar la definición de la palabra testimonio, en el diccionario dice demostración o evidencia de la veracidad de algo. Pero testimonio también es una declaración pública, algo que usted declara públicamente. Y también es la opinión que se tiene o que tiene una persona sobre un asunto. La versión, por decirlo de alguna manera, cuando hay una situación, cuando hay un juicio, entonces se pide un testimonio de varias personas o de muchas personas. Y entonces el testimonio de una persona es la versión que ella tiene acerca de un evento, acerca de un asunto. Eso es un testimonio. Ahora, piense por un momento en el testimonio de Jehová. Piense por un momento en qué tiene Dios que decir de cada situación. ¿Cuál es tu testimonio, Dios? Imagínense, el testimonio de Dios es amplio porque Él lo sabe todo. Él lo ve todo. Él lo entiende todo. Así que si usted quiere conocer un testimonio verdadero, fiel. Ahora, se requiere que un testimonio sea fiel. Fiel significa algo que es digno de confianza. Que cuando usted le da un testimonio, que cuando usted pide la versión de los hechos de parte de una persona, que esa persona diga algo que es cierto, que es verdadero. Imagínese usted pedir el testimonio de una persona y que esa persona simplemente se invente toda una versión, que se invente todo un cuento que no es cierto. ¿Para qué sirve ese testimonio? Pero cuando hablamos del testimonio de Jehová, Señor, ¿qué opinas tú de la creación? ¿Cómo fue la creación? ¿Será que alguien puede contarnos mejor acerca de la creación que Dios? Es el testimonio de Él porque Él estuvo ahí, porque Él mismo lo creó todo. Señor, ¿y tú qué tienes que contarnos acerca de la creación del hombre? Señor, ¿y tú qué tienes que contarnos? ¿Qué hay que decirme o contarme de esta situación o de aquella? El testimonio de Jehová es fiel, es verdadero, es digno de confianza. Lo que Él dice aquí es cierto. El testimonio de Dios es cierto. Ahora, ¿qué hace ese testimonio de Dios? Dice, hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Y aquí quiero leer el Salmo 25, versículos 9 y 10. Dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces el conocimiento, lo que Él tiene que decirnos acerca de todo, es fiel. Y aún ese testimonio, hasta la persona más sencilla, hasta la persona que tal vez no tiene mucha preparación académica, Dios la hace sabia a través del conocimiento de su palabra. Ahora, cuando habla de sabiduría, ¿qué significa la sabiduría? No simplemente es un conocimiento. Una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. El conocimiento es usted saber acerca de un tema, pero la sabiduría es cómo usted va a usar ese conocimiento para la vida práctica. La Biblia nos da enseñanzas prácticas para la vida. La Biblia nos enseña cómo vivir cada área, cómo manejar cada área de nuestra vida. Si es el matrimonio, si es la economía, si es la salud, si es el noviazgo, si es la sexualidad,
si es el gobierno, cada área de nuestra vida. Por eso, porque el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. A todo aquel que viene con un corazón humilde delante de Dios y dice: Señor, yo quiero conocer lo que tú dices. No lo que yo digo, lo que el hombre dice es secundario. Más que lo que el hombre dice es lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué dice Dios acerca del aborto? ¿Qué dice Dios acerca de la sexualidad antes del matrimonio? ¿Qué dice Dios acerca de la economía? Eso es lo que más nos interesa. Y cuando conocemos lo que dice Dios y lo aplicamos, entonces eso nos hace sabios. En tercer lugar dice, la ley de Jehová, los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos. En el hebreo, mandamiento es la palabra mitzvah, que significa mandato, orden. Lo que Dios manda. Lo que Dios manda. La orden de parte del Señor. Ahora, ¿qué dice los mandamientos de Jehová acerca de los mandamientos de Jehová? Que los mandamientos de Jehová son rectos. Exactamente de acuerdo con las eternas normas y con los principios del bien y el mal. Los mandamientos de Dios son rectos. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que no sea correcto. Dios nunca nos va a llevar a algo malo. Los mandamientos de Dios son correctos. Lo que dice la palabra que usted y yo debemos hacer, pues hagámoslo. Porque sus mandamientos son rectos. Pero dice aquí incluso, dice que los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Qué especial que el concepto que muchas personas tienen acerca de la Biblia es que trae tristeza, que trae amargura, que son aburridos. Pero cuando nosotros nos deleitamos en la palabra, así como lo hacía el rey David, y conocemos los mandatos del Señor, y cumplimos lo que Dios manda, y hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, entonces en cumplir la palabra vamos a encontrar gozo. Porque vamos a ver resultados. Porque nos vamos a evitar una cantidad de problemas. ¿Cuánta amargura? Les doy un ejemplo. La gente piensa que en la borrachera hay alegría. Pero ¿cuántas cosas, cuántos problemas trae el alcohol? En una borrachera, ¿cuántas personas, cuántos errores se pueden cometer? Accidentes, infidelidades. Y eso que en el momento era como alegría, luego se convierte en tristeza, y más que tristeza, en amargura. Pero cuando usted hace las cosas correctamente, usted se va a evitar una cantidad de promesas, una cantidad de problemas, y eso le va a dar gozo. Pero además de eso, además de que se va a evitar una cantidad de problemas, usted va a ver el respaldo de Dios, va a ver la bendición de Dios cuando usted acata el mandamiento de Dios. Es impresionante. Entonces, en la observancia de la palabra de Dios hay sabiduría. Ahora, la palabra de Dios también se refiere a los preceptos de Jehová. Y dice, versículo 8 en la segunda parte, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué significa precepto? La palabra precepto significa cada una de las instrucciones
o reglas que se dan o establecen para el conocimiento o manejo de un arte o facultad. Simplemente es lo que Dios prescribe para casos particulares. Los preceptos de Dios. Lo que Dios ha establecido para cada situación, para cada tema, para cada área de nuestra vida. Cada una de las instrucciones, le repito. ¿Qué son los preceptos de Jehová? Cada una de las instrucciones, o reglas que Dios ha establecido para el manejo de algún área de nuestra vida. Las reglas o los preceptos acerca del matrimonio, las reglas o preceptos acerca de la mayordomía, de la administración, las reglas o preceptos acerca de las relaciones laborales. Y dice aquí que esos preceptos, el precepto de Jehová es limpio. Es limpio. No hay maldad en los preceptos de Dios. No hay mala intención. No hay malicia. Y dice que ese precepto alumbra los ojos. Nos dirige en el buen camino. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando Dios nos enseña acerca de algo, cómo debes manejar esta situación, cómo debes manejar tu economía, cómo debes manejar tu relación de noviazgo, cómo debes manejar tu relación de matrimonial, tu relación con tus hijos, cómo debes manejar la disciplina. En este tiempo se está hablando, incluso en el Congreso se está hablando de una ley que prohíbe a los padres castigar físicamente a los hijos. Y entonces hay una polémica porque algunos dicen: sí, es que no se puede castigar físicamente, eso es maltrato. Y hay otros que dicen: no se puede porque están negándole a los padres el derecho de educar a sus hijos. Pero entonces unos opinan una cosa y otros opinan otra. ¿Cuál es el precepto de Jehová en cuanto a esto? Dice la palabra que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Eso dice la palabra de Dios. Dice que aún, lo dice la palabra, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ahora, de allí a un maltrato físico, creo yo que el maltrato físico es cuando usted se excede en fuerza, cuando usted castiga con ira y no con amor, cuando usted se excede en maltratar verbalmente, físicamente, en golpear. No se trata de eso. Y ese castigo físico debe ser ya un extremo. Es más, cuando hemos hablado acerca de este tema con algunos padres, les decimos: hombre, si usted desde niño le enseña a su hijo a comportarse, le enseña, dice la palabra, que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, si usted instruye a su hijo desde pequeño, usted no va a tener ni siquiera necesidad de usar la vara. Y bueno, de pronto se nos preguntan a los que tenemos unos añitos de ventaja, los que estamos por ahí por encima de los 40, nuestros padres usaron la correa, usaron la chancla, y aquí sobrevivimos y fuimos educados y fuimos instruidos, a pesar de que tal vez muchos de nuestros padres ni siquiera conocían la palabra de Dios. Entonces, yo creo que no nos podemos ir al extremo. Los preceptos, el precepto de Jehová. Seguimos en el versículo 10, dice, en el versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
El temor de Jehová se refiere a la reverencia, al respeto confiado que la palabra de Dios nutre en sus hijos. Escuche esto: cuando usted lee la palabra de Dios va a establecer en su corazón un temor reverente del Señor, un respeto por Él, por su persona, por su palabra, sabiendo que Él es el Todopoderoso, que claro que es nuestro Padre, que nos ama, que nos da confianza, que nos abraza, que nos da su amor, pero también es el Todopoderoso, es el alto y sublime. Entonces eso nos lleva a un temor reverente que nos dice que debemos buscar cada día obedecerle, que debemos cada día buscar agradarle, que debemos evitar aquellas cosas que no le agradan a nuestro Dios. Eso es el temor de Jehová. Y dice que el temor de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio, es limpio. Nos lleva a esa pureza de corazón, nos lleva a esa limpieza espiritual. Y dice que ese temor de Jehová permanece para siempre. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, primero que todo, la palabra de Dios permanece para siempre. Dice que la flor se marchita, que la hierba se seca, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y así es el temor que infunde en nuestros corazones. Ese temor permanece. Ese temor que no nos deja apartarnos de Dios. No un temor de miedo, sino un temor reverente. Y eso nos ayuda a que nosotros también permanezcamos para siempre, vida eterna. Por último, en este pasaje dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Yo quiero que usted me preste atención a este concepto. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Escúcheme esto. Aquí esta expresión, la palabra de Dios nos está diciendo que la palabra de Dios expresa los juicios de Jehová. Pero yo quiero que me entienda. Esta palabra juicio no se está refiriendo a ese castigo, a que llueva fuego del cielo. No, esa palabra juicio se usa para hablar de un veredicto, de una sentencia o decreto formal. Es decir, en este sentido, la palabra juicio es lo que una persona opina sobre una situación, sobre un evento, en términos de si es bueno o si es malo. ¿Sí? Dios emite un juicio. ¿Sí? ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es el veredicto que Dios tiene acerca de esto? Ahorita estábamos hablando de preceptos y es como una opinión. Estábamos hablando de testimonio y es lo que Dios, la versión de Dios acerca de cualquier evento. Pero aquí es un juicio, lo que Dios dice, si esto es bueno o si esto es malo. Eso, el juicio que se emite. También la palabra juicio se refiere al concepto, pero también a las consecuencias de ese acto. Entonces Dios dice: eso es bueno y merece premio, o eso es malo y merece castigo. Ese es el juicio. Y los juicios de Dios son verdad. Dios es justo. Y lo que Él dice acerca de cualquier tema es final. Si Dios dice que robar es malo, es malo. Así sea una monedita de 50 centavos, es malo. Si Dios dice que el homosexualismo es malo, es malo. ¿Ya? Si Dios dice que no es pecado, es pecado.
Ahí no le busque 5 patas al gato. Si Dios dice que eso es malo, es malo. Si Dios dice que matar es malo, es malo. Y si usted mata a un anciano, es igual que matar a un niño o que matar a un bebé dentro del vientre. Eso es malo. Ese es el juicio que Dios emite. Entonces los juicios de Dios son verdad. Son verdad. Y ahora ese juicio de Dios, dice, todos son justos. Dios no es injusto. Uno de los atributos de Dios es la justicia. Lo que Dios quiere se ajusta siempre a la verdad. Lo que Dios dice se ajusta siempre a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces 6 términos que se usan aquí para la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Y 6 cosas, 6 efectos que producen y que tienen, que trae la palabra de Dios allí es: convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegran el corazón, que alumbran los ojos, que permanece para siempre, y los juicios son todos justos. Ahora, aquí en este salmo nos habla del gran valor que nosotros debemos darle a la palabra de Dios y el gran provecho que podemos esperar de ella. Escuche esto. El rey David le daba gran valor. Dice, es más preciosa que el oro. Versículo 10. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, dice. Si para usted algo tiene valor material, la palabra de Dios vale más que el oro. La palabra del rey David decía: yo puedo tener mucha riqueza, pero la palabra de Dios sobrepasa toda riqueza. Sobrepasa toda riqueza. Valorar la palabra de Dios. Usted tiene que valorar la palabra de Dios. En Apocalipsis leíamos en los mensajes a las 7 iglesias que el Señor le decía a alguna de estas iglesias: tú dices que eres pobre, pero eres rico. Y usted y yo tenemos la palabra de Dios, somos ricos. La palabra de Dios es más preciosa que el oro, pero también dulce más que miel, y que la que destila del panal es más dulce que la miel. La palabra es dulce, que nos alegra el alma, que trae consuelo a nuestro corazón. Si a usted algo le parece delicioso, por eso dice: deleítate a sí mismo en el Señor. También dice en el Salmo 1 que el que se deleita en su ley de día y de noche, en su palabra, nos deleitamos. Es deliciosa para nosotros y es más dulce que la miel. Pero además de eso dice, versículo 11: tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Qué es amonestación? Es reconvención, es cuando de pronto en cierta manera somos regañados, exhortados, se nos llama la atención. La palabra de Dios nos llama la atención. Si David venía con esa humildad delante del Señor, siendo el rey, y él venía delante del Señor y dice: tu siervo es amonestado con tu palabra. Yo no sé si ustedes cuando leen la Biblia se siente en algún momento amonestado por la palabra. Qué importante que nos sintamos amonestados por la palabra. Si usted no lee la Biblia, pues imagínese. Por eso tenemos nuestros propios conceptos. Por eso estamos buscando los conceptos de otros. Pero cuando yo vengo a la palabra,
yo tengo los conceptos de Dios. Cuando una persona no lee la Biblia, entonces él se hace sabio en su propia prudencia, como dice la Biblia. En su propia opinión, yo soy muy sabio, yo sé manejar esto. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, somos amonestados y decimos, no, definitivamente estaba equivocado. Debo proceder de otra manera. Y en el mismo versículo 11 dice, en guardarlos hay grande galardón. Cuando usted guarda la palabra, hay grande galardón, hay premio, hay bendición. Primero porque en sí la palabra de Dios, cuando usted practica esos principios de la palabra de Dios, son principios de sabiduría, son consejos, son los mejores consejos que usted puede tener. Y si usted los aplica a su vida, usted va a notar que hay resultados directos de aplicar los principios de la palabra de Dios. Pero además de eso, viene bendición sobrenatural de parte de Dios, porque hay un corazón obediente. Por eso dice en Deuteronomio 28 que cuando nosotros procuramos poner por obra la palabra de Dios, dice, vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Te alcanzarán. Espiritualmente vienen bendiciones cuando hay personas que se proponen cumplir la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Por eso Daniel fue un hombre bendecido, porque dice la palabra que él propuso en su corazón. Él propuso en su corazón no contaminarse, y eso implicaba obedecer la palabra de Dios. Y por último, el amor a la palabra nos lleva al arrepentimiento y a la oración y a una vida recta. El amor a la palabra nos lleva al arrepentimiento, a la oración y a una vida recta. Note lo que dice el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La palabra de Dios nos ayuda a reflexionar sobre nuestras fallas. La palabra de Dios nos ayuda a reflexionar sobre nuestras fallas. Por eso el rey David dice, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Y en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Escuche esto, por medio de la ley, por medio de la palabra de Dios, es el conocimiento del pecado. Por eso el rey David se examinaba y decía, ¿quién conocerá sus propios errores? Y hay dos cosas aquí. Primero, el hecho de que muchos de nosotros no reconocemos nuestros errores. No lo reconocemos. Muchos de nosotros pensamos que estamos bien. No, yo soy bueno. No, yo no tengo que cambiar en nada. Yo estoy obrando bien. Pero en segundo lugar, hay personas, son personas, y de pronto son personas muy obstinadas allí. ¿Cierto? Yo no acepto nada. Así como yo pienso, así es. Así como yo actúo, así es. Pero hay personas de pronto que tienen una buena intención en su corazón, pero están equivocados en su mente. Entonces por eso el rey David dice, ¿quién conocerá sus propios errores? Y le dice a Dios, Señor, líbrame de los que me son ocultos. David está diciéndole, Señor, ayúdame. Por eso la palabra para pecado en el hebreo es het, que significa errar el blanco. Eso significa pecado, errar el blanco. Cuando usted lanza una flecha y no le da el blanco. Y es eso lo que sucede en la vida de uno cuando está en pecado. Como decimos popularmente, no da pie con bola. David le está diciendo, líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Líbrame de esos pecados que tal vez yo no entiendo. Tal vez yo pienso que estoy bien, pero estoy mal. Pero también está diciendo, Señor, tal vez en algún momento se me pasó. ¿Sí? Señor, tal vez se me ha olvidado algún pecado. Tal vez no estoy obrando bien y estoy equivocado. Luego dice
en el versículo, en cuanto a esto dice, nos lleva a orar en contra del pecado. Líbrame, absuélveme de los que me son ocultos. Perdóname, Señor, si de pronto no he caído en cuenta de confesar. Perdón, de confesar algún pecado. Absuélveme, perdóname, líbrame de esos pecados ocultos. Pero también la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a desear una vida íntegra. Una vida íntegra. Note lo que dice el rey David: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. Señor, líbrame, yo no quiero ser un rebelde. Y note que aquí el rey David, en estos últimos 2 versículos, está hablando a Dios de ser íntegro, desde sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Y empieza aquí: preserva a tu siervo de las soberbias. Esa altivez, esa soberbia, ese orgullo que me lleva a rebelarme conscientemente. Ah, no, yo sé que Dios dice esto, pero yo quiero hacer esto. La soberbia. Líbrame, Señor, de eso. Que no se enseñoree de mí. Yo quiero ser limpio. Versículo 13 al final dice: seré limpio, seré íntegro de gran rebelión. Entonces aquí está hablando de no pecar en cuanto a las acciones. Pero también dice en el versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. El rey David le está diciendo al Señor: Señor, yo quiero agradarte. Sean gratos, sean agradables mis palabras delante de ti. ¿De qué manera habla? Confróntese con la palabra. Podríamos hablar de muchas cosas, muchas formas de pecar con la boca, con nuestras palabras: mentiras, maledicencia, palabras obscenas, malicia, doble sentido, murmuraciones, chismes, calumnias. Hay tantas cosas. Pero además de eso, la meditación de mi corazón, mis pensamientos. Por eso la palabra de Dios renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón. La palabra de Dios transforma nuestra manera de hablar y transforma nuestra manera de vivir. La palabra de Dios nos forma, nos moldea para que usted y yo seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Tu palabra que nos edifica, tu palabra que nos consuela, tu palabra que nos anima, tu palabra que nos exhorta y nos confronta, Señor. Oh Dios, hoy queremos decir, como decía el rey David: la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos de Jehová son rectos, el precepto de Jehová es puro, el temor de Jehová es limpio, los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Señor Dios, te pedimos, Dios, que nos ayudes a valorar tu palabra, Señor, en cada momento. Señor, que nos ayudes a vivir tu palabra, a leerla, a estudiarla, Señor, a meditar en ella, pero sobre todo a aplicarla en nuestra propia vida, cada momento, cada día, cada instante de nuestra vida, Señor. Oh Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbranos de los que nos son ocultos, Señor. Preserva a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen más de mí. Señor, ayúdanos a ser íntegros, a estar limpios de gran rebelión.
Señor, que cada día sean gratos los dichos de nuestra vida, de nuestra boca, Señor, y la meditación de nuestro corazón delante de ti, Señor. Oh Dios, nos rendimos, queremos vivir tu palabra, queremos vivir tu palabra, queremos ser, que tú nos hagas sabios y ser hombres y mujeres conforme a tu corazón, Señor. Padre, bendice cada persona, bendice cada hermano, bendice cada hermana, bendice cada vida, Señor, cada familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Les recuerdo, por favor, dar like para saber que están conectados con nosotros, que usted comparta esta publicación allí desde su Facebook o desde su YouTube, y que además de eso se suscriba a nuestra página para que les lleguen las notificaciones de las transmisiones y de cualquier mensaje que podamos tener. Estamos en este momento en un proceso para la reapertura de la iglesia y de las iglesias en general. Estemos orando, seamos pacientes, no queremos precipitarnos, estamos preparándonos con todos los protocolos de bioseguridad, así que pronto les estaremos dando la noticia de que nos podemos reunir. Eso sí, vamos a tener inicialmente algunas limitaciones, pero con la ayuda del Señor esto va a pasar, esto es pasajero, ¿sí? Vamos a tener que tener tomar algunas medidas, lógicamente, para protegernos. No queremos que ninguno de nuestros hermanos resulte contagiado, o su familia, ¿cierto? Entonces queremos estar allí muy pendientes de todo esto. Estemos orando por todo esto y pronto vamos a pasar a toda esta situación. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.